Hola, saludos mis hermanos del canal de Testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y ahorita estás en Testimonio segunda temporada. Bienvenidos. Hoy voy a hacer otra exhortación más para todas las personas que quieran dar su testimonio. Ahí está mi número de teléfono. ¿Qué esperas? Ya no lo pienses más. Adelante. Mira, si tú dices tu testimonio a todo el mundo, miles de corazones se bendecirán a través de las palabras que tú vas a decir, porque Dios se ha manifestado grandemente en tu vida. Ya no te esperes más. Llámame o mándame un mensaje de texto para que demos a conocer tu testimonio a todo el mundo. Mis hermanos, mis hermanas, compartan este video y por favor les voy a pedir que les digan a sus amigos y hermanos que vean los testimonios y que se suscriban al canal. ¿Estás listo para ver el testimonio que viene a continuación? Prepárate, porque vienen palabras que van a llegar a tu corazón. Así que adelante, escuchemos este precioso testimonio. Bendiciones. Hola mis hermanos, gracias por estar en el canal de Testimonios, bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega directamente desde Maryland, aquí en Estados Unidos, y tengo en este momento en la línea por vía WhatsApp a mi hermanita Marlene. ¿Cómo está mi hermanita Marlene? Bendecida, bendito Jesús, bendecida. Gloria a Dios. Bueno, y sí se escucha que está usted bendecida. Bueno, mi hermana, pues antes de empezar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo y de dónde es originaria usted? Mi nombre completo es Celia Marlene Reyes y soy originaria de El Salvador. Vamos a empezar con su testimonio, pero antes de que usted nos diga cómo fue que llegó a los pies de Cristo, quisiéramos que nos contara un poquito de su infancia, un poquito de su pasado, un poquito de su niñez y su adolescencia, mi hermana. Cuéntenos un poquito, cuánta familia, cómo vivió su infancia y su adolescencia. Adelante, mi hermanita Marlene. Mi madre fue una madre soltera, tuvo cuatro hembras, 4 hermanas. A ella le tocó sola crecernos a nosotros, luchó mucho para crecernos y con el tiempo me vine para Estados Unidos y aquí en Estados Unidos pues empecé a perseverar, pero no inmediatamente que vine, sino hasta que vino una prueba muy fuerte a mi vida, ¿verdad? Padeciendo de una lesión cerebral, en la cual el Señor se glorificó en mi vida y me sanó. Antes de que usted llegara a tener su familia, de que llegara a tener sus hijos, ¿cómo vivía usted su adolescencia? ¿Cómo era su relación con Dios, su espiritualidad y con su familia? No tenía nada, absolutamente nada en mi adolescencia, no había, no iba a misa, no, nada. No había nada de espiritualidad en la familia. Nada de espiritualidad, nada. Mi mamá sí iba, pero como los jóvenes, pues, lo parece que tenemos ganado. Entonces, no, yo no iba ni a misa, no era una mujer de, vea. Yo me vine acá para Estados Unidos con un muchacho, de hecho, sin casarme. Me vine sin casarme y acá en Estados Unidos yo ya venía de allá de mi país embarazada de una de mi primera hija. Muy bien. Entonces acá nos venimos juntos, vivimos años, muchos años vivimos en fornicación con él, sin casarlo por la iglesia. Quiero ver, nos venimos en el 89 para este país. Y nos casamos hasta el 2008 porque me embaracé y me daba pena con mi madre. O sea, se vino huyendo. Sí, porque salí embarazada y a mí me daba pena y de que yo le dije a mi esposa, si tú no te vas, yo me voy a ir sola. Pero yo no quiero que mi mamá me vea así, le dije yo a él. Él era DJ en una discoteca, mi esposo. Él era DJ. Y una vida DJ en una discoteca. Mi vida, o sea, era una vida del mundo, mundana. Okay. Del mundo. Hasta que me enfermé muy gravemente de una lesión cerebral. Mi cabeza pasaba
sí, me puse delgadita, delgadita, caí en el hospital cuando mi niña tenía 9 meses. Yo caí al hospital y cuando caí en el hospital me dijeron que era una lesión cerebral la que tenía, porque me puse mal en la casa. Entonces me hicieron exámenes y me dijeron que tenía una lesión cerebral. Entonces salí del hospital y bueno, pasaba siempre mal, pero yo cuando ya iba para el hospital, yo le pedí una oportunidad, una nueva oportunidad a Dios. Y le dije yo, Señor, si tú me levantas, yo te prometo que te voy a seguir, le decía yo al Señor. Y por a la hora de morirse solo no se viene nada de lo bueno que usted haya podido hacer en la vida, sino que solo se viene lo malo que se ha hecho, nada más. Solo lo malo que se ha hecho se viene a la mente y no viene nada de lo bueno que se ha hecho. Entonces yo le decía, Señor, dame una nueva oportunidad para poder yo te prometo que te voy a seguir. Cuando yo iba en la ambulancia, se me venían solo lo malo que había hecho y nada de lo bueno que había hecho en la vida. Y entonces cuando yo iba en la ambulancia, les decía a los paramédicos, ayúdenme, por favor, ayúdenme, no me dejen morir, les decía yo. Y se me venían mis hijas que estaban chiquitas. Dios mío, ¿cómo voy a dejar a mis hijas chiquitas? Y así, Señor, dame una nueva oportunidad. Le decía yo, dame una nueva oportunidad. Yo quiero vivir, yo quiero crecer mis hijas. Y entonces, pero el Señor, en su gran amor y misericordia, escuchó mi oración, aunque era una oración de desespero, ¿verdad? Pero me la escuchó. Me la escuchó y entonces yo, independientemente después de que si me sanaba, vea, yo empecé a caminar. Y a todo esto, tiempo antes de eso, yo empecé a caminar, pero como me vino una prueba muy difícil, antes de eso, yo ya había entrado, o sea, a caminar antes de esa vez, yo ya había empezado a caminar, a ir a la iglesia, pero me vino una prueba muy difícil que mi esposo empezó a andar con otra mujer. Entonces yo paré hasta de ir a misa y me solté de las manos del Señor. Pero después de eso fue que vino esto de la lesión cerebral. Después de eso yo empecé a caminar, a caminar, y entonces cuando empiezo yo a caminar, un día estamos orando en un apartamento que habíamos ido a hacer oración. Cuando yo estaba orando estábamos orando en ese apartamento, el Señor empezó el Espíritu a derramarse y empezó a caer personas en descanso ahí en el apartamento donde estábamos orando. Y entonces el Espíritu Santo empezó a obrar en mi lesión cerebral y empecé a sentir unos aleteos en mi cabeza. Entonces sentía aquellos aleteos, pero eso no paraba. Y sentía los aleteos en mi cabeza. Salí del lugar y no paraban aquellos aleteos porque terminamos la oración. Seguí varios días con los aleteos en mi cabeza. Después, gradualmente, los aleteos paraban un lapso de tiempo y después seguía a aletearme en la cabeza. Y a los días, así, cada vez los lapsos más largos de tiempo que no aleteaba la cabeza hasta que llegó en los últimos días que sentí ya los últimos aleteos en mi cabeza y después me hicieron el examen para ver cómo estaba mi lesión y salí para gloria y honra de Dios, salí sana, sin nada. Ya no estaba la lesión cerebral. Bueno, después de eso, yo seguí perseverando y caminando. Mi esposo se fue involucrando un poco a poco porque él no ha sido mucho. Entonces él empezó a tocar en el ministerio de alabanza y eso. Cuando pues yo pues me iba para la iglesia y todo, y él a veces nos acompañaba, a veces sí, a veces no. Pero un día fuimos a orar por una señora que tenía cáncer y cuando vine de allá lo encontré debajo de la cobija texteando. Yo me fui dando cuenta de que él andaba con otra mujer. Entonces, incluso llegó hasta descomponerme hasta mi brazo. Y porque yo quise arrebatarle el teléfono y él por que no se lo arrebatara, entonces me descompuso mi brazo.
Después de eso, pues dejó a esa mujer con la que andaba y luego en la compañía donde él trabaja metieron en el grupo de él a una muchacha joven de unos 30 años por ahí y también se metió con ella y se fue con ella. Y la mujer con la que se fue estaba casada, pero creo que solo a lo civil. Se fue con ella por 6 años. Por 6 años se fue con ella. A los 6 años vino apareciendo de regreso. Wow. A la casa. Viene a la casa y regresa no pidiendo perdón, quizá no, tal vez no arrepentido, no lo sé, porque solo Dios conoce el corazón de él, ¿verdad? Que él es el que nos ha creado y solo Dios conoce el corazón, ¿verdad? Del ser humano. Pero mis hijas vieron que él, ¿verdad? Vieron que él me gritaba y vieron que él, ¿verdad? Entonces la hija de en medio tiene un carácter algo fuerte y un día pues mi hija bajó de la segunda planta y abrió la puerta y le dijo, ¿por qué usted le grita a mi mamá? Entonces, esta es mi casa, le dijo. Y yo puedo hacer aquí lo que a mí me dé la gana, le dijo él. No, está muy equivocado, le dijo ella, porque ella no es su hija, ella es su esposa, le dijo él. No es hija suya, le dijo. Vino él y le tiró la puerta a mi hija. Entonces, cuando él le tira la puerta a mi hija le dio una patada a la puerta y se le fue encima. Ok. Se le fue encima a mi esposo y le arruinó la cara. Entonces, Dios mío, y él la corrió de la casa y ella andaba con una niña chiquitita, tierna, pequeña. Yo, pues, ¿qué le puedo decir? Imagínense cómo estaba yo. Y yo intervení, yo me metí entre los dos ellos y les dije yo, ¿qué les pasa? Y me metí entre ellos. Pero mi hija se fue. Casi que de que empecé yo a caminar siempre ha sido de prueba, prueba tras prueba, tras prueba. Así que, bueno, él se fue, bueno, en ese mismo año él dijo que iba a ir a El Salvador a ver a sus padres. Se fue para El Salvador, dice que a ver a sus padres, lo fue a ver y allá en El Salvador se metió con otra mujer. Así que hasta la fecha, él me ha pedido el divorcio y está con esa mujer, con esa mujer con la que se metió en el viaje, ¿verdad? Dios tenga piedad y misericordia tanto de ella como de él. ¿Se casaron por la iglesia? Sí. No, pues yo lo que hago es agarrarme más de Dios. Okay. Tratar de orar lo más que pueda y de mantenerme pues lo mejor que pueda, porque pues yo sé que la salvación es individual, okay, ¿verdad? Uh-huh. Yo sigo orando por él, sigo orando por ella, por la mujer, y sabe que vale la pena orar, porque desde luego el Señor ha puesto a estas personas en el camino nuestro. Es porque algo quiere de aquella persona, porque por la mujer anterior con la cual él se fue 6 años, yo empecé a orar por ella, para que el Señor le diera conversión y liberación. Y sabe que esta mujer, sí es verdad que tal vez no está perseverando en la iglesia católica, pero se convirtió al evangelio, o sea, de los protestantes, ¿verdad? Sí. Y se casó en aquella iglesia y todo, y dejó a mi esposo, pero digo yo, Dios sabe por qué permite estas personas crucen en el camino de nosotros. Pues no sabemos los propósitos de Dios, Dios escribe en renglones torcidos. ¿Usted, ¿sí? Lejos de sentir coraje e ira, se puso a orar por esa persona? Sí, exacto, porque hay que tener, así como Dios tiene piedad y misericordia de nosotros, siendo malos como somos, también nosotros tenemos que practicar esa misma piedad, esa misma misericordia para cualquier ser humano. Es Dios quien da la fuerza, es Dios quien sana el corazón, es Dios quien limpia los corazones. Porque en el caso, cuando yo voy y tomo la Eucaristía,
Yo le pido al Señor cuando me la dan, yo le digo al Señor, encarna, Señor, tu corazón en el mío. Yo te clamo, Señor, que encarnes tu corazón en el mío. Y para honra y gloria de Jesús, he llegado a sentir que algo pasa en mi corazón y se esparce por todo mi cuerpo. Es que he vivido cosas espirituales muy lindas. Desde que ya empecé yo a que rezaba el rosario y lo rezaba arrodillada, el Señor empezó a trabajar hasta mis partes íntimas, me las empezó a trabajar antes de que mi esposo se fuera. Empezó a trabajarme hasta mi cabeza. Mi Señor ha hecho cosas muy grandes en la vida mía y yo sé que no tengo la manera como pagarle, no tengo cómo pagarle cuántas cosas ha hecho en mi vida, porque es una mujer que no era de Dios, ni mi niñez, ni mi juventud, incluso viví tiempos con mi marido así, viviendo en fornicación. Dios conoce mi vida y conoce todo. Sí, porque es que Él me ha limpiado el corazón, porque yo no puedo sentir para honra y gloria del nombre de Dios odio por los demás, no puedo sentir rencor. Al contrario, cuando veo a mi esposo, ¿sabe qué es lo que siento? Es lástima en ver en el estilo de vida que anda, en ver que el enemigo puede hacer de un ser humano un títere, eso. El camino, lo que yo solo le digo a Dios que estoy dispuesta a su voluntad. Yo lo que quiero es someterme a Dios. Él, que vea a Dios qué es lo que va a hacer de mi vida, ¿verdad? Clamo y clamo por la conversión de mis hijas. Clamo y clamo por la conversión de los seres que llevan mi sangre. Yo le clamo al Señor. Porque la palabra de Dios es clara y dice, si uno de tu casa se convirtiere, tú y tu casa serán salvas. Y yo creo en esa promesa de Dios. En las oraciones un día estaba haciendo el rosario yo solita enfrente porque tengo un altar en la casa. Y yo cerré mis ojos y cuando yo cierro mis ojos, porque yo sentía que me tocaban mientras rezaba el rosario. Y entonces le dije a mi hija, un día, y sentía que me tocaban la ropa y me pasaban tocando así mi ropa mientras rezaba el rosario. Entonces un día estaba con mis ojitos cerrados rezando el rosario y sentí que una ruedita se iba moviendo alrededor de la coronilla de mi cabeza y se iba cerrando. O sea, empezó desde un cierto lugar de mi cabeza y luego se iba cerrando alrededor de la coronilla de la cabeza hasta que se cerró toda. Entonces me dijo mi hija que no estaba sola porque mi hija estaba en el sofá y me dijo mi hija, mami, no se vaya a desconcentrar, me dijo. Entonces después del rosario le dije yo, ¿y por qué me dijiste no se vaya a desconcentrar? Y me dice mi hija, porque yo sentía, me dijo, ¿sabe cómo? Me dijo, como cuando uno quiere contar un chisme y hay que decirlo y hay que contar aquel chisme, así me sentía que tenía que decirle que no se desconcentrara, me dijo. Y otro día, como yo le decía a ella siempre, vea, mira, fíjate que cuando rezo el rosario a mí me toca, nuestra Madre Santísima me toca mientras rezo el rosario y me toca la ropa y me toca a veces el cuerpo. Y me dijo ella, y ella estaba sentada a veces en el sofá conmigo rezando y me dijo, entonces yo sentí, vea, que me agarraron la camiseta porque a mí me gusta quedarme con camiseta floja, vea. Entonces, cuando me voy a dormir, antes de irme a dormir, me pongo la pijama, una camiseta floja y me arrodillé a rezar el rosario y sentí que me agarraron, que me movieron la camiseta así, que me tocaron, pues. Y le dije yo, ¿viste? Le dije yo a mi hija, ¿va? Y me dijo, oh my God, me dijo mi hija, una cosa es que usted me contara y otra es que yo he visto, me dijo que como que le pusieron la mano y se hundió en la camiseta, me dijo mi hija. Sí, por parte usted nos ha contado la parte de su esposo, la parte de ustedes como matrimonio, lo que está pasando, y es una prueba muy dura que solamente el que la está viviendo sabe lo que se siente. Por parte de sus hijas, ¿qué hay ahí? ¿Qué siente usted con ellas? ¿Cómo las mira? ¿Qué pasa? Con amor, con el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Porque, vaya, por ejemplo, la hija que se fue, ella con su papá, ella no se habla con su papá.
la hija a la que se fue. Que si bien es cierto, cuando él se fue por los 6 años que se fue, en ese entonces, cuando él se fue, porque nunca esperé, porque fueron 23 años que estuvimos juntos. Y entonces cuando él se fue, yo lloraba mucho y no dormía. El día y la noche eran iguales para mí. Pero ya hoy otra vez el Señor, como poco a poco fue liberándome, fue sanándome tanto dolor, fue limpiando mi corazón. Ahora las cosas son diferentes, muy distintas. Son diferentes porque por medio de tanta prueba, el Señor ha ido moldeando mi corazón. Ya no es el dolor que sentía, ya no. Sí, como le digo, lo que a veces cuando lo veo a él, a mí me da lástima, siento lástima por él, incluso que si yo pudiese atenderlo y darle su comida, yo lo haría, pero él no me agarra la comida. El coraje, el dolor, el odio por las otras personas, eso no lo puede poner más que el enemigo. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y cuando un ser humano actúa de manera no grata a Dios, cuando un ser humano cae en pecado, no es porque Dios lo quiera así, porque la tentación llega al ser humano, pero en el ser humano está el decir sí o el decir no caer en la tentación. Entonces, es de clamarle a Dios, porque si hay mujeres si hay mujeres que me están escuchando, que están muy adoloridas, que tienen mucho resentimiento, que tienen mucho odio, es que le clamen a Dios para que limpie sus corazones y para que puedan ser libres y vivir una vida libre, porque es lo que hace Jesús cuando llega, es liberarnos de ese dolor, de ese odio que podemos sentir, porque nada de eso, si sentimos odio por una persona, eso no puede venir de Dios, porque el diablo lo que respira es odio. Odio es lo único que respira, odios, resentimientos y todo eso, no, el odio y el resentimiento no va a poder venir de Dios. Entonces, lo que hay que hacer es poner el corazón en las manos de Jesús, que Él moldee nuestros corazones, que Él los limpie, que los llene de su amor, que nos llene de Él, de su gracia. Pedirle la gracia de poder perdonar, pedirle la gracia de no sentir ese odio, ni ese rencor, ni dolor. Solo Dios puede hacer eso, porque solos jamás vamos a poder, pues solos no vamos a poder. Solos, entre más se va a enfermar nuestros corazones. Entonces, clamarle al Señor nada más de que el Señor sea en nuestras vidas, de que Él sea el que limpie, del que Él sea el que desate, el que Él sea, porque es la única manera. Yo solo el aferrarme a Dios es lo único que me tiene como me tiene ahora.